Algo se rompió. Y no lo decimos nosotros, lo está diciendo Internet entero. Hoy vamos a hablar de la relación que tiene en vilo a millones de personas. Porque según los rumores más fuertes del momento, la boda entre Tini y Rodrigo de Paul podría no existir. Las señales están ahí, los silencios también. Y lo que antes era amor, hoy es duda, sospecha y polémica. Pero antes de arrancar fuerte, si tú estás del lado de Tini, deja tu like ahora mismo. Y suscríbete porque este vídeo no te va a gustar. Te va a impactar. Para entender por qué hoy todo está temblando entre Tini y Rodrigo de Paul, tenemos que volver al principio. Porque esta historia, desde el día 1, nació envuelta en polémica. Cuando se filtraron las primeras imágenes de ellos juntos, el Internet explotó. Nadie estaba preparado para esa pareja. Nadie la vio venir. Y sobre todo, nadie la aprobó del todo. Desde el primer minuto, Tini recibió una lluvia de críticas brutal. No por ella, sino por él. Porque desde el arranque, muchísimos fans dejaron claro algo. Tini se está metiendo en una relación complicada. Y aún así, ella siguió adelante. Tini estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Éxito internacional, giras, premios, reconocimiento, una comunidad de fans gigantesca protegiéndola. Pero de repente el foco ya no estaba solo en su música, ahora estaba en su vida privada, en su relación, en sus decisiones. Y lo más fuerte es que ella fue la que dio la cara desde el primer día. Publicó, defendió, habló, se expuso. Mientras tanto, del otro lado, silencio, perfil bajo, distancia. Y aquí ya empezó el primer gran desequilibrio que hoy vuelve a salir. Tini poniendo el cuerpo, de Paul escondiendo la mano. Las redes no tardaron en darse cuenta. Muchos decían, ella está enamorada, él está cómodo. Y esa diferencia, cuando se instala en una pareja, no suele terminar bien. Con el paso de los meses, Tini empezó a cambiar, no solo en redes, también en entrevistas, en canciones, en actitudes, más seria, más reservada, más cerrada. Y los fans empezaron a hacer algo que hoy se volvió costumbre, leer entre líneas. Cada frase de Tini ya no era solo una frase, era una teoría, un mensaje oculto, una indirecta. Mientras tanto, De Paul seguía con su ritmo, su fútbol, sus concentraciones, sus viajes, sus nuevas etapas. Y aquí las fans se empezaban a preguntar, ¿quién se está? ¡Vup! Porque cuando una pareja es sana, los dos se mueven. Pero aquí parecía que solo se movía uno. Y ese uno era siempre Tini. Luego llegaron los primeros rumores fuertes. Distancias, enojos, reconciliaciones silenciosas, idas y vueltas. Y como siempre pasa en este tipo de relaciones, cada crisis los volvía a juntar. Pero cada regreso parecía más frágil. Y aún así, Tini seguía apostando. Seguía creyendo. Seguía apostando por el amor. Hasta que un día aparece la palabra que hoy vuelve a estar en boca de todos. Boda. Cuando se empezó a hablar de compromiso, de anillo, de matrimonio, muchos pensaron, bueno, quizás esta vez sí va en serio. Quizás ahora sí él va a cambiar. Quizás ahora sí va a priorizarla. Pero otros dijeron algo que hoy suena escalofriantemente actual. Esto es solo para apagar rumores. Y ahí el Internet se vuelve a dividir. Porque mientras Tini aparecía ilusionada, emocionada, proyectando, del otro lado seguía habiendo una misma constante. Poca exposición, poca entrega, poca claridad. Y hoy, mirando todo en perspectiva, muchos se preguntan, ¿realmente estaban construyendo algo sólido? ¿O solo estaban sosteniendo algo que ya hacía agua? Porque cuando una relación llega a este punto de tensión pública, no es por un solo detalle, es por una suma de silencios, de ausencias, de decisiones que se repiten. Y ahora, con todo lo que está pasando, con los rumores de boda cancelada, con la distancia, con las dudas, muchos vuelven al inicio y dicen, las señales siempre estuvieron ahí. Y por eso este contexto es tan importante, porque esto no empezó ayer.
Esto se viene cocinando desde hace mucho tiempo. Y lo peor es que, como casi siempre, quien más está quedando expuesta emocionalmente es Tini. Así que ahora que ya entendemos de dónde viene esta historia, ahora que ya sabemos cómo arrancó todo, prepárate, porque lo que viene ahora son las señales más recientes que hicieron explotar el rumor más fuerte de la boda no va más, y lo vamos a analizar todo paso a paso. Y ahora sí, llegamos al punto exacto donde todo explota, porque durante semanas algo empezó a moverse en silencio. No fue un titular directo, no fue un anuncio, no fue una confirmación. Fue peor, fue un murmullo que empezó chiquito, en cuentas de fans, en comentarios, en lives, en foros, hasta que se convirtió en una sola frase que hoy lo inunda todo. La boda está en peligro. Eso ya no se va a hacer. Esto no llega al altar. Y cuando un rumor se repite tanto, deja de ser casualidad. Empieza a ser señal. Las redes empezaron a detectar los primeros detalles raros. Ya no hay menciones cruzadas. Ya no hay mensajes públicos de apoyo. Ya no hay publicaciones con complicidad. Ya no hay indirectas románticas. Ya no hay ilusión expuesta. Y tú dirás, bueno, capaz quieren más privacidad. Sí, pero cuando antes todo era público y de repente todo es silencio, ese cambio nunca es inocente. Porque el amor no suele esconderse así, de golpe, sin motivo. Y aquí es donde las teorías se disparan. Las fans empiezan a analizar cada paso de Tini, cada foto, cada mirada, cada canción, cada gesto. Y empiezan a decir, no la veo igual, está apagada, está distinta, algo le pasa. Mientras tanto, del lado de DePaul, el comportamiento es otro. Más fútbol, más viajes, más vida social, más foco en su carrera. Y otra vez la misma pregunta vuelve con más fuerza. ¿Quién está sosteniendo realmente esta relación? Después aparece un detalle que enciende todas las alarmas. No hay ningún avance visible de boda. Nada de vestido, lugar, fecha, invitados, celebración, familia involucrada, preparativos. Nada. Y cuando hay un compromiso real, algo de eso siempre se filtra, siempre se sabe, siempre se escapa. Pero acá solo hay silencio. Y el silencio en Internet grita. Las teorías se hacen cada vez más pesadas, que están atravesando una crisis fuerte, que hay idas y vueltas constantes, que se enamoraron rápido, pero se desgastaron más rápido, que no están en el mismo momento emocional. Pero la más dura de todas es una. Tini está dando más de lo que recibe. Y cuando esa frase toma fuerza, la historia deja de ser romántica. Pasa a ser una advertencia, porque una relación donde uno entrega todo y el otro dosifica suele terminar mal. Otra cosa que alimenta aún más el rumor es algo clave: las ausencias públicas. Eventos donde antes iban juntos, ahora va uno solo. Actos, viajes, apariciones donde se esperaba a ambos, pero aparece uno. ¿Y adivina quién es el que falta casi siempre? Sí, Tini. Y eso despierta otra teoría aún más dura. Ella se está escondiendo. Ella se está protegiendo. Ella está mal. Y aquí es donde el público se divide aún más. Porque hay quienes dicen, es su vida, déjenla en paz. Pero hay otros que responden, cuando tu historia se hizo pública, la preocupación también se vuelve pública. Y entonces el rumor de la boda cancelada deja de ser solo un chisme y empieza a convertirse en un temor real para muchos fans. Hay otro elemento que enciende más la bomba: las canciones. Cada vez que Tini saca algo nuevo, las redes analizan la letra como si fuera una confesión. Y en más de una frase, mucha gente cree ver tristeza, desilusión, decepción, cansancio. Y cuando la música empieza a sonar a despedida, el rumor se vuelve aún más peligroso. Otro dato que hace explotar todo es la palabra que nadie quiere escuchar: distancia. Distancia física, distancia emocional, distancia de proyectos, distancia de prioridades. Porque cuando cada uno empieza a vivir en un mundo distinto, el amor empieza a caminar por la cuerda floja. Y ahí es cuando el rumor más fuerte aparece con todo. Esto no llega a boda. Esto se cae antes. Esto está más roto de lo que muestran. Pero atención con esto, porque aquí viene el punto más delicado.
No hay anuncio oficial, no hay ruptura confirmada, no hay comunicado, no hay palabra directa de ellos. Y eso, lejos de calmar al público, lo enloquece más, porque la incertidumbre es el combustible perfecto del escándalo. Y mientras todo esto explota en redes, Tini sigue en silencio, y De Paul sigue con su vida. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, pero todos piensan. ¿Será que la boda nunca fue tan real como nos hicieron creer? Y eso, para los fans de Tini, duele, porque ella sí parecía creer, ella sí parecía ilusionada, ella sí parecía apostar de verdad. Y si todo esto se confirma, la sensación que quedaría sería una sola, que Tini volvió a darlo todo, y otra vez salió lastimada. Y ahora que ya viste todas las piezas del rompecabezas, ahora que ya entendés por qué este rumor es tan fuerte, que ya sabes por qué Internet está tan inquieto, prepárate, porque lo que viene a continuación ya no es solo rumor de boda. Ahora entramos en la parte donde las críticas apuntan directo a Rodrigo de Paul. Y aquí el relato se vuelve mucho más duro. Entramos en el bloque más delicado de todo este análisis, porque hasta acá hablamos de rumores, silencios y señales. Pero a partir de ahora, el foco de las críticas en redes apunta directo a una sola persona, Rodrigo de Paul. Y repetimos algo muy importante. Todo lo que vas a escuchar ahora no son hechos confirmados, son percepciones, opiniones de fans y debates que están explotando en Internet. Pero cuando millones de personas empiezan a mirar hacia el mismo lugar, algo se está rompiendo a nivel imagen. Hoy De Paul vive una etapa totalmente distinta. Nuevo país, nuevo club, nueva rutina, nueva vida. Actualmente juega en el Inter de Miami. Focos, figuras, Estados Unidos, marketing, espectáculo, exposición total. Y mientras él está viviendo ese nuevo comienzo, las redes sienten que Tini quedó en pausa. Y ahí aparece la primera crítica fuerte. Él avanzó, ella quedó esperando. Muchos fans empiezan a decirlo sin filtro. Rodrigo siempre pone el fútbol primero. Su carrera siempre va antes que su relación. Tini siempre termina adaptándose a él. Y esto, para una parte enorme del público, ya no se ve como algo sano. Se ve como un desbalance emocional constante. Porque una cosa es acompañar, y otra muy distinta es sostener sola. Las teorías siguen creciendo, que casi no coinciden en tiempos, que cada uno vive en una rutina totalmente distinta, que cuando ella está mal, él sigue como si nada, que cuando ella necesita apoyo, él está viajando, jugando, concentrado. Y acá aparece la frase que más se repite en comentarios. Parece que él está en otra película. Y cuando una pareja empieza a vivir en películas diferentes, eso casi nunca termina bien. Pero hay algo que molestó especialmente a los fans de Tini, la forma en la que él se muestra en público. Porque mientras ella aparece cada vez más reservada, más seria, más cerrada, él aparece distendido, sonriente, en su ambiente, cómodo. Y eso genera una lectura durísima. Él está bien, ella no, y puede que eso no sea 100% real, pero eso es lo que hoy la gente está interpretando. Otra de las críticas más repetidas es esta: nunca se lo ve luchando por ella públicamente. Es decir, cuando estallan rumores, cuando la atacan en redes, cuando la cuestionan, casi nunca se lo ve saliendo a defenderla con fuerza y claridad. Y para los fans de Tini, eso pesa muchísimo, porque sienten que siempre es ella la que se expone, siempre es ella la que pone la cara, siempre es ella la que mientras que desde el lado de él predomina el perfil bajo, el silencio, la distancia. Y acá aparece una teoría aún más delicada. Tal vez él ya no está tan involucrado emocionalmente. No porque haya otra persona, no porque haya traición confirmada, sino por algo peor: desgaste, desconexión, cansancio emocional. Y eso, para quien todavía sigue enamorado, es devastador. Las críticas se vuelven aún más fuertes cuando se mezcla todo con la supuesta boda. ¿Cómo vas a hablar de casarte si vivís a miles de kilómetros? ¿Cómo vas a proyectar una familia en medio de una vida tan separada? ¿Cómo vas a sostener una relación así?
Y ahí es donde la imagen de Paul empieza a romperse fuertemente para muchos seguidores de Tini. Porque lo que antes se veía como un amor complicado, hoy se empieza a ver como un amor desparejo. Y cuando el público siente que una relación es despareja, casi siempre toma partido por la parte más frágil. Y en esta historia, esa parte hoy. Otra cosa que enciende el enojo es esta frase que se repite mucho. Rodrigo vive sus sueños. Tini paga el costo. Y esa lectura es durísima. Porque plantea que él crece profesionalmente. Él abre nuevas etapas. Él se reinventa. Mientras ella espera, acompaña, aguanta, se expone emocionalmente. Y esto no lo decimos nosotros. Esto lo dicen los comentarios, las redes, los fans, los debates. Y ahí aparece el quiebre de imagen definitivo. Tal vez como jugador es brillante, pero como pareja está quedando muy corto. Y esta es la frase más fuerte que hoy circula. Tini se enamoró, pero de Paul se acomodó. Y eso duele. Duele porque nadie quiere creer que un amor tan público termine así. Pero cuando los comportamientos empiezan a repetirse, la ilusión se desgasta. Por eso hoy, cuando el rumor de la boda cancelada explota, muchos no se sorprenden. Muchos dicen, era cuestión de tiempo. Y ojo, todavía no hay confirmación de nada. Siguen juntos oficialmente. Nada está roto de manera pública. Pero la sensación que hoy domina Internet es esta. Rodrigo parece avanzar. Tini parece resistir. Y ahora que ya entendimos por qué tantas críticas recaen sobre él, ahora que ya vimos por qué su imagen está tan cuestionada, prepárate, porque lo que viene a continuación es todavía más fuerte. Vamos a meternos de lleno en el lado emocional de Tini, en lo que ella viene cargando, en lo que muchos creen que está soportando en silencio. Y ahí, la historia se vuelve todavía más sensible. Y ahora entramos en la parte más sensible de toda esta historia. Porque más allá de los rumores, de los likes, de las distancias y de las teorías, acá hay una persona, una mujer, una chica que lleva años viviendo bajo una lupa. Tini. Y hoy, guste o no, es ella la que se lleva la mayor carga emocional de todo este escándalo. Porque cuando una relación entra en crisis, no siempre sufre el que menos habla. Muchas veces sufre más el que más siente, el que más apuesta, el que más se entrega. Y según lo que hoy interpretan millones de fans, esa persona es Tini. Desde hace meses, muchísima gente viene diciendo lo mismo. A Tini se la ve distinta. No tiene la misma luz. Algo le pesa por dentro. Y esto no nace de la nada. Nace de entrevistas, de gestos, de silencios, de miradas, de canciones. Porque cuando alguien no quiere hablar, el cuerpo termina hablando por esa persona. Y eso es lo que muchos creen estar viendo hoy en ella. Cansancio emocional. Tini es una artista que lo dio todo desde muy chica. Trabajó sin parar, creció frente a cámaras, soportó críticas brutales, fue juzgada por su cuerpo, por su voz, por su vida, por sus relaciones, y aún así siguió adelante, siempre. Pero para muchos, esta relación marcó un antes y un después. No por el amor, sino por el peso. Porque desde que está con Paul, cada paso de Tini es analizado. Si sube una foto, sospecha. Si no sube nada, preocupación. Si sonríe, teoría. Si está seria, alarma. No tiene descanso. Y aún así, ella se mantuvo firme. Defendió su amor. Bancó su decisión. Sostuvo su vínculo contra todo. Y para los fans, eso tiene un valor enorme, porque no es fácil ir contra medio Internet por alguien. No es fácil soportar críticas diarias por una relación. No es fácil exponerse emocionalmente a ese nivel. Y aún así, Tini lo hizo. Por eso hoy, cuando el rumor de la boda tambalea, el dolor de los fans no es solo por la relación, es por ella. Porque la sensación que muchos tienen es esta. Ella volvió a apostar, y de nuevo podría terminar lastimada. Y eso despierta un instinto de protección gigante.
Las redes hoy están llenas de mensajes como: Tini no merece sufrir más, ya pasó por demasiado. Que nadie le rompa más el corazón, que el amor no le vuelva a costar lágrimas, porque no es solo una relación más, es una historia que se suma a una mochila emocional que ya viene cargada. Y acá aparece algo muy importante. Tini nunca expuso sus crisis con detalles, nunca hizo escándalos, nunca atacó públicamente, nunca culpó a nadie con nombre y apellido, siempre eligió el silencio, la música, la introspección. Y para muchos, eso la hace todavía más fuerte, porque podría hablar, pero elige cuidar. Podría responder, pero elige callar. Podría desahogarse, pero elige transformar. Y eso genera admiración, pero también genera miedo, porque cuando una persona se guarda todo, no sabemos cuánto está cargando. Y ahí aparece otra lectura muy repetida. Tini siempre cuida más a los demás que a sí misma. Y eso en una relación desigual puede ser muy peligroso, porque el amor no debería doler así. El amor no debería sentirse como resistencia. El amor no debería vivirse como aguante. El amor debería sentirse como hogar, como refugio, como paz. Y hoy, según muchos fans, eso no es lo que Tini estaría sintiendo. Otra cosa que golpea fuerte es ver cómo ella se sigue mostrando profesional, sigue sacando música, sigue girando, sigue trabajando, sigue cumpliendo. Pero cuando una persona sigue cumpliendo mientras todo por dentro tiembla, eso no es fortaleza, eso es supervivencia emocional. Y ahí es donde las fans se parten en dos: las que dicen, ella puede sola, y las que responden, no tendría por qué poder sola, porque no nació para aguantar, nació para disfrutar, para amar sin miedo, para brillar sin dolor. Y hoy toda esta polémica no gira solo alrededor de la boda, gira alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Estás siendo feliz de verdad? Y esa pregunta duele, porque nadie quiere dudar de la felicidad de alguien a quien quiere. Pero cuando los gestos no acompañan, cuando la luz se apaga un poco, cuando las sonrisas ya no son tan livianas, las dudas aparecen solas. Por eso hoy el apoyo hacia Tini es tan fuerte. Por eso tanta gente se pone de su lado sin pensarlo. Por eso el público la protege como la protege. Porque pase lo que pase con la boda, con De Paul, con la relación, Tini sigue siendo la que merece salir entera de esta historia, sin culpa, sin reproches, sin cargas ajenas. Y ahora, después de haber visto todo este lado emocional, después de haber entendido por qué la gente la cuida tanto, después de haber sentido lo que muchos creen que ella está atravesando, prepárate, porque lo que viene ahora va a reabrir una herida que nunca terminó de cerrar. Sebastián Yatra, y con él, las comparaciones, la nostalgia, y una pregunta que muchos nunca dejaron de hacerse. ¿Y si con él Tini sí era feliz? Y justo cuando la historia entre Tini y De Paul entra en su momento más frágil, justo cuando la duda se instala, justo cuando los rumores de boda cancelada lo invaden todo, aparece un nombre que nunca se fue del todo, un nombre que para muchos sigue siendo el gran ¿qué hubiera pasado si? Sebastián Yatra. Y no es que haya reaparecido de manera oficial, no es que haya dicho nada directamente, no es que haya hecho un movimiento concreto. Pero en redes pasa algo muy claro. Cada vez que Tini parece triste, Yatra vuelve a ser tendencia. Y eso no es casualidad, porque la relación entre Tini y Sebastián marcó a toda una generación de fans. Fue pública, fue intensa, fue musical, fue emocional, fue un amor que se vivió de frente, sin esconderse. Y cuando terminó, nunca terminó del todo para el público. Muchos recuerdan esa etapa como la Tini más sonriente, la Tini más liviana, la Tini más enamorada, la Tini más ella. Y acá no se trata de idealizar el pasado, pero cuando el presente se ve oscuro, el pasado siempre parece más brillante de lo que quizá fue. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora en redes. Los comentarios se repiten una y otra vez. Con Yatra no la veíamos sufrir así. Con Yatra se la veía tranquila. Con Yatra no estaba todo tan tenso. Con Yatra no había tanto misterio, tanto silencio.
Y estas comparaciones, aunque nadie las diga en voz alta de forma oficial, desan, duelen, molestan, porque cuando una persona está en una relación frágil y el mundo entero le recuerda lo bien que supo estar con otro, eso es una presión emocional gigante. Y aquí aparece la pregunta que muchos fans no pueden dejar de hacerse. ¿Y si Tini se equivocó al dejar esa historia atrás? No lo dicen como afirmación, lo dicen como nostalgia, como duda, como herida abierta. Y lo más fuerte es que esto no lo impulsan medios, lo impulsan los fans. Videos antiguos, clips de entrevistas, momentos en conciertos, miradas, abrazos, sonrisas verdaderas. Todo eso empieza a circular con más fuerza justo ahora, justo cuando Tini parece más vulnerable. Y eso genera una sensación tremenda, como si el pasado viniera a recordarle algo, en el peor momento posible. Mientras tanto, Sebastián Yatra sigue con su carrera, con sus giras, con su música, con su vida. Pero su nombre aparece igual, una y otra vez, sin buscarlo, y muchos interpretan algo muy fuerte en eso. Él siguió, pero esa historia nunca terminó de cerrarse del todo para el público. Y atención con esto, porque acá entra una diferencia clave entre ambas relaciones, según la mirada de los fans. Con Yatra había exposición, había risas, había complicidad, había muestras públicas de cariño. Con De Paul hay silencio, hay tensión, hay rumores, hay distancia. Y cuando dos historias se comparan de esa manera, la balanza empieza a inclinarse sola. Por eso hoy, en miles de comentarios se leen cosas como: con Yatra se la veía viva, con De Paul se la ve apagada. Antes brillaba más, ahora resiste más. Y esto, aunque sea una percepción, tiene un impacto brutal en la opinión pública, porque instala una idea peligrosa, que Tini cambió su forma de amar, no por madurez, sino por desgaste. Y acá viene otro punto muy delicado. Muchos fans sienten que con Yatra había una energía distinta, más pareja, más equilibrada, más recíproca, no perfecta, pero más liviana. Y por contraste, con De Paul perciben mucha tensión, mucha defensa, mucha exposición negativa, mucho ataque externo. Y eso lleva a otra frase que hoy se repite sin parar. Con Sebastián se la cuidaba más. No decimos que sea verdad, decimos que es lo que hoy se siente en redes. Y cuando el sentimiento colectivo se inclina hacia un lado, por más que no haya pruebas, la percepción termina construyendo. Otra cosa que llama muchísimo la atención es esto. Cada vez que Tini lanza una canción más triste, automáticamente los fans la vinculan a dos personas, a su presente con De Paul y a su pasado con Yatra, como si una historia representara la herida y la otra el recuerdo de la calma. Y eso es peligrosísimo emocionalmente para alguien que todavía está en una relación activa, porque la pone en un lugar imposible. O se queda y defiende algo que está siendo cuestionado, o escucha al público que le pide volver a una versión pasada de su vida. Y ninguna de las dos opciones es justa para ella. Otro detalle que alimenta aún más la polémica. Hay fans que sienten que Yatra siempre fue respetuoso con Tini, incluso después de la ruptura. Nunca la expuso, nunca la atacó, nunca la usó mediáticamente. Y por eso muchos lo traen ahora como ejemplo. Fíjate cómo él la cuidó. Fíjate cómo él nunca la expuso. Fíjate cómo habló siempre con respeto. Y cuando comparan esas actitudes con todo el ruido que rodea su relación actual, el contraste duele mucho. Y acá es donde la historia se vuelve realmente incómoda. Porque no se trata de elegir entre dos hombres. Se trata de preguntarse en qué momento Tini empezó a tener que defender su relación más de lo que la disfrutaba. Y eso es fuerte. Porque el amor no debería sentirse como una trinchera. El amor no debería ser una lucha diaria contra el mundo. El amor no debería vivirse como resistencia constante. Y hoy, para muchos fans, esa es la sensación. Por eso el nombre de Yatra vuelve, no como propuesta real,
no como regreso confirmado, sino como símbolo de una etapa donde, al menos desde afuera, Tini parecía más liviana. Y esto no significa que quiera volver con él, no significa que haya contacto, no significa que haya algo oculto, significa algo más simple y más triste, que cuando el presente duele, el recuerdo del pasado se vuelve refugio. Y ahora, después de haber abierto esta caja emocional, después de haber visto cómo el fantasma de Yatra vuelve a aparecer, después de haber entendido por qué las comparaciones están en su punto más alto, prepárate, porque lo que viene ahora es el momento más confuso de toda esta historia. Siguen juntos, pero nada parece estar bien. Y ahí entramos de lleno en el giro más contradictorio de todos. Y ahora llegamos al punto más extraño, más contradictorio y más desconcertante de toda esta historia. Porque después de semanas de rumores, de teorías, de silencios incómodos, de comparaciones con el pasado, de dudas sobre la boda, la realidad oficial dice que Tini y Rodrigo siguen juntos. No hay comunicado de ruptura, no hay anuncio de separación, no hay confirmación de crisis. Siguen siendo pareja. Pero, y este pero es gigantesco, nada se siente como antes. Porque una cosa es seguir y otra muy distinta es estar de verdad. Las redes lo resumen en una sola frase. Siguen, pero se nota que algo está roto. Y cuando millones de personas sienten eso al mismo tiempo, no es casualidad. Porque si algo dejó claro toda esta historia es esto. Antes, cuando estaban juntos, se notaba. Ahora, cuando dicen que siguen juntos, no se nota. Y ahí nace la incomodidad. Aparecen juntos en muy pocos momentos. No hay espontaneidad. No hay complicidad visible. No hay gestos que tranquilicen al público. Y entonces la pregunta no es, ¿siguen juntos? La pregunta es, ¿cómo siguen juntos? Porque la conexión, al menos desde afuera, se ve distinta, más fría, más forzada, más tensa, más frágil. Muchos fans dicen algo muy fuerte. Parece una relación sostenida por costumbre. Y eso es durísimo. Porque cuando el amor pasa a ser costumbre antes de tiempo, es cuando empieza a morir de a poco. Otra teoría que toma muchísima fuerza es esta. Siguen juntos porque ninguno quiere soltar primero. Por miedo, por exposición, por presión, por expectativas, por lo que debería ser, pero no necesariamente por felicidad. Y acá aparece un concepto clave: relación en pausa emocional. Es decir, siguen siendo pareja en los papeles, pero emocionalmente están en otro lugar. Cada uno mucho más consigo mismo, más encerrado, más distante, más defensivo. Y cuando una relación entra en ese modo, ya no se discute tanto, pero tampoco se disfruta. Se aguanta. Y esa palabra vuelve a aparecer. Aguante. Aguantar rumores, aguantar presión, aguantar redes, aguantar distancia, aguantar silencio. Y los fans se preguntan, ¿hasta cuándo se puede aguantar así? Porque hay algo que las redes repiten sin parar. Si el amor fuera tan fuerte, no habría tanta duda. Y aunque esto no sea una verdad absoluta, sí es una sensación colectiva. Otra cosa que llama mucho la atención es la forma en la que ambos manejan la situación. Tini, cada vez más cerrada. De Paul, cada vez más metido en su mundo. No hay mensajes tranquilizadores. No hay gestos claros. No hay nada que diga, tranquilos, estamos bien. Y ese vacío comunicacional es exactamente lo que alimenta todo. Porque cuando una pareja está bien, no necesita demostrarlo. Pero cuando una pareja está siendo cuestionada por millones, un solo gesto claro podría apagar el fuego. Y ese gesto no llega, y entonces el fuego sigue. Otra lectura muy dura de los fans es esta. Siguen juntos para no aceptar el fracaso, porque la historia fue grande, muy mediática, muy expuesta, muy discutida, y aceptar que no funcionó sería aceptar que todo el ruido tenía razón. Y eso no es fácil para nadie, ni para ella, ni para él. Entonces aparece esta idea incómoda. Prefieren seguir mal
que confirmar que todo se cayó. Y esto conecta directamente con el rumor de la boda. Porque para muchos, si la boda fuera real, firme y segura, nada de esto estaría pasando. No habría dudas, no habría silencios, no habría teorías, no habría comparaciones con el pasado. Habría ilusión. Y hoy, la ilusión es lo que más se siente ausente. Otro detalle que alimenta aún más la confusión es este. Cuando alguien está enamorado de verdad, quiere mostrarlo, quiere protegerlo, quiere gritarlo incluso en el silencio. Y hoy, según la lectura de redes, no se ve con claridad. Por eso la frase que más se repite es, siguen juntos, pero ya no se eligen como antes. Y esa frase es devastadora, porque amar no es solo estar, es elegir todos los días. Y si esa elección empieza a sentirse obligada, entonces la relación entra en zona de peligro máximo. Y aquí volvemos a Tini, porque en toda esta contradicción, en toda esta confusión, en todo este limbo, los fans sienten que ella es la que más pierde. Porque si esto termina, ella se queda con el desgaste, ella se queda con el ruido, ella se queda con el peso emocional, ella se queda con la exposición, mientras que él tiene su carrera, su mundo, su otra vida armada, y por eso tanta gente dice, si esto sigue así, Tini va a salir lastimada igual. Y eso es lo que más angustia genera, porque siguen juntos, pero mal, no se suelta pero tampoco se disfruta, estamos pero no estamos, es el escenario más doloroso de todos, más doloroso que una ruptura directa, porque una ruptura duele, pero también libera. En cambio, una relación en pausa emocional cansa, desgasta, confunde, apaga. Por eso hoy tanta gente se pregunta, ¿cuánto más se puede sostener una relación así antes de que algo termine de romperse? Y ahora, después de haber analizado este limbo en el que están, después de ver cómo siguen juntos, pero todo se siente inestable, después de entender por qué la confusión es total, nos queda entrar en la última gran parte del debate, la guerra de opiniones en redes, los bandos, los ataques, las defensas y el juicio público. Ahí es donde esta historia se convierte en un campo de batalla digital. Hoy no sabemos si la boda sigue en pie, no sabemos si esta relación resistirá, y no sabemos qué pasará mañana. Pero lo que sí está claro es una cosa, Tini no merece vivir en la duda, ni en el silencio, ni en el desgaste. Todo lo demás son rumores, teorías y lo que arde en redes. Pero el mensaje es claro. Tini merece paz. Ahora te toca a ti. Si estás del lado de Tini, deja tu like ahora mismo. Suscríbete, porque esta historia todavía no terminó. Y comenta, ¿crees que esta relación